Primera de Juan. Tema. El Evangelio según San Juan expone los hechos y palabras que prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La primera epístola de Juan expone los hechos y las palabras que son obligatorias para quienes creen esa verdad. El Evangelio trata de los fundamentos de la fe cristiana. La epístola de los fundamentos de la vida cristiana. Se escribió el Evangelio para dar el fundamento de fe. La epístola para dar el fundamento de seguridad. El Evangelio nos conduce a través del umbral hacia el Padre. La epístola nos hace sentir dentro de la casa del Padre. La epístola es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos en la fe, en la cual los exhorta a cultivar esa piedad práctica que trae perfecta comunión con Dios y a evitar ese tipo de religión donde las acciones no van en conformidad con la profesión. Para llevar a cabo su propósito, el apóstol da un número de reglas por las cuales puede ser probada la verdadera espiritualidad. Esas reglas dibujan una línea rígida de demarcación entre los que simplemente profesan andar en amor y santidad y los que de veras lo hacen. Aunque Juan habla de una manera clara y severa al tratar de la doctrina errónea y de la vida inconsecuente, en general su tono es afectuoso y demuestra que merece su título de el apóstol del amor. La repetición de la palabra amor y la forma de dirigirse, hijos míos, hace que esta epístola tenga un tono de ternura. La siguiente historia respecto a Juan no estará fuera de lugar en ese sentido. Se dice que cuando el apóstol Juan hubo llegado a una edad muy avanzada y con dificultad podía ser llevado a la iglesia en los brazos de sus discípulos y estaba muy débil para poder dar exhortaciones largas, solo decía en sus reuniones lo siguiente: hijitos, amaos los unos a los otros. ¿Por qué se escribió esta epístola? Se escribió con los propósitos siguientes: para que los hijos de Dios tengan comunión con el Padre y el Hijo, y los unos con los otros. Para que los hijos de Dios tengan plenitud de gozo, para que no pequen, para que reconozcan la base de su seguridad de vida eterna. ¿Cuándo se escribió? Probablemente en el año 90 después de Cristo. ¿Dónde se escribió? Probablemente en Efeso, donde Juan vivió y ministró después de salir de Jerusalén. En primer término, consideremos la introducción que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. La sustancia del Evangelio, la deidad, encarnación de Cristo, se encuentra en el versículo 1 establecida, así como la garantía del Evangelio. La experiencia del apóstol, en el versículo 1, había tenido contacto personal con el verbo de vida y así se establece esta experiencia. Y el testimonio apostólico se encuentra en el versículo 2. El propósito de predicar el Evangelio en el versículo 3. Y este propósito era para que los creyentes puedan tener comunión con los apóstoles y con todos los cristianos, y para que los creyentes puedan participar de todas las bendiciones y los privilegios de los apóstoles que habían obtenido de su comunión con el Padre. Y en cuarto lugar, el resultado del Evangelio, la plenitud de gozo que viene de la comunión perfecta con Dios, que la encontramos en el versículo 4. Pasemos ahora a la segunda parte de bosquejo, que titulamos Comunión con Dios, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 5 al versículo 2, versículo 28. El apóstol expone las siguientes pruebas de comunión con Dios. Número 1, andando en la luz, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Había falsos maestros en los días de Juan que estaban procurando inducir a los cristianos a dejar la iglesia y unirse al grupo hereje de ellos.
Entre otras cosas, enseñaban que si la mente de un hombre estaba iluminada por el conocimiento celestial, no importaba cómo fuera su conducta. El apóstol Juan, debo decir, establece claramente que Dios es luz, es decir, es el fundamento de la verdad pura, de la inteligencia pura, de la santidad pura, y el que anda en la oscuridad del pecado voluntario miente al decir que tiene comunión con Dios. Segundo término en esta segunda parte del bosquejo, el reconocimiento y confesión del pecado, que está en el capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 1. Reclamar una perfección sin pecado, o por otra parte negar lo pecaminoso de ciertos actos corporales, como lo hacían los antilegalistas, es engañarnos a nosotros mismos y hacer mentirosa la revelación de Dios. Así lo enseña el apóstol en esta segunda parte de la epístola. Pasemos ahora a la tercera parte, que es calidad divina de hijo, que está en el capítulo 2, versículo 29, al capítulo 3, versículo 24. Las siguientes pruebas de calidad de vida divina de hijo son expuestas por Juan. Número 1, andar rectamente, capítulo 2, versículo 29. El cristiano ha de demostrar un absoluto antagonismo al pecado por los hechos siguientes: su filiación divina y la esperanza de llegar a ser como Jesús. El pecado es desorden. Por causa del carácter de Cristo y su obra expiatoria por nosotros, mientras permanecemos en Cristo no pecamos. Por causa del origen diabólico del pecado, que está en el versículo 8, por causa de la cualidad divina de la vida cristiana, en el versículo 9, y así podemos seguir enumerando los hechos relacionados a la calidad de la vida cristiana. Pasemos entonces a la sección cuarta, donde hablaremos del espíritu de verdad y el espíritu de error, que se encuentra en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. El pensamiento del espíritu que mora en nosotros, capítulo 3, versículo 24, dirige a Juan a tratar en paréntesis de otros espíritus, falsos y malos espíritus, y cómo pueden los cristianos distinguirlos. No importa cuán elocuente sea y cuántos dones posea un profeta, su enseñanza debe ser probada. La confesión de la encarnación de Cristo es una de las pruebas más importantes. Todo esto tiene una especial aplicación en nuestros días, cuanto se oye de espiritismo, teosofía y las comunicaciones de los hombres. Los que andan en el Espíritu de Dios forman discípulos a semejanza de Cristo, es decir, creyentes sinceros y llenos del Espíritu que obran justicia. Pasemos entonces ahora a la sección quinta, que titulamos Dios es amor, y está en el capítulo 4, versículos 7 al 21. El llamamiento al amor se encuentra en el versículo 7, la razón para el amor en el versículo 8, donde dice Dios es amor, la prueba del amor divino, que es el sacrificio de Dios, versículos 9 y 10 del capítulo 4, la afirmación del amor. El amor de Dios hacia nosotros reclama nuestro amor hacia nuestros hermanos. Esto lo vemos en el versículo 11. El resultado del amor se muestra de nuestra parte, es la manifestación de la presencia de Dios. La evidencia de nuestro amor al Dios invisible es el amor a nuestro hermano, que es hecho y renovado en la imagen de Dios. Versículos 19 al 21 del capítulo 4. Pasemos entonces a la sección sexta, que es la fe, capítulo 5, versículo 1 al 12. La victoria de la fe, capítulo 5, versículos 4 y 5, donde dice, y esta es la victoria que venció al mundo. Juan muestra gran confianza al hablar de la victoria como ya pasada. En cada creyente hay un poder de vida de Dios, ejercitado por la fe, que debe conquistar, el cual desde el punto de vista de Dios ya ha conquistado.
En el grupo de creyentes, la Iglesia de Dios, hay el mismo poder para la conquista final del mundo. El triple testimonio general de la fe se encuentra en los versículos 6 al 8. El agua testifica del principio del ministerio terrenal de Cristo, inaugurado por su bautismo. Es uno de estos testimonios que estamos mencionando. Segundo término, la sangre testifica de su muerte, que trajo eterna redención. Y la tercera parte del triple testimonio es: el Espíritu testifica en todos los siglos de su resurrección y vida sin fin. Notemos el énfasis en el versículo 6, donde dice: no por agua solamente, sino por agua y sangre. Cerinto, el principal opositor de Juan, enseñaba que el Cristo celestial descendió sobre Jesús en su bautismo, pero lo dejó en la víspera de su pasión, de manera que Cristo murió, pero el Cristo, siendo espiritual, no sufrió. Es decir, que Cristo vino por agua, pero negaba que Él vino por sangre, es decir, muerte. El objetivo del apóstol es probar que aquel que fue bautizado y aquel que murió en el Calvario era la misma persona. Y finalmente, la sección séptima, que es la conclusión, habla de la confianza cristiana. Se encuentra en el capítulo 5, versículo 13 al 21. Primer término, la sustancia de la confianza cristiana, la seguridad de la vida eterna, la encontramos en el versículo 13 del capítulo 5. La manifestación de la confianza cristiana la encontramos en el versículo 14 al 17, donde se ve exteriormente el poder de ofrecer oración eficaz. La convicción interna, donde dice sabemos, la encontramos en los versículos 18 al 20 del capítulo 5, y la exhortación final en el versículo 21. En Jesucristo has encontrado a aquel que es verdadero Dios y vida eterna. Si estás en aquel que es verdadero, estás sincera y cuidadosamente obligado a hacer una separación completa entre ti y todo lo pagano, y huir de todos los ídolos que en otro tiempo adorabas. Así termina esta epístola. Que Dios los bendiga, hermanos.